A continuación, damos la bienvenida a la doctora Ana Esther Ceseña. Durante su carrera, la doctora Ceseña se ha destacado por analizar las relaciones de poder y de dominancia en el sistema internacional. Es economista, investigadora nacional adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de especialización es el estudio de la hegemonía económica mundial. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es difícil a estas alturas del capitalismo decir cualquier cosa que no tenga que ver con empresas transnacionales. Las empresas transnacionales son las que han ido marcando las pautas de la historia contemporánea, al punto que las 500 mayores empresas del mundo hoy controlan directamente el 42% de la economía mundial e indirectamente otro tanto que es difícil calcular, pero que más o menos nos estaría hablando que el 70-75% de la economía mundial está en manos de 500 grandes empresas, frente a 7,000 millones de habitantes en el planeta. Son 500, claro, cada una es una corporación, pero aunque sean corporaciones, los empleados no forman parte de los dueños de la empresa. Entonces, es un dato muy significativo porque eso nos permite darnos cuenta del peso específico que tienen estas empresas y de lo importante que es seguirles la pista, vigilarlas, estar atento a sus movimientos, saber por dónde se están moviendo, por qué y cómo. Cuando nosotros tenemos un caso como el de Chevron, con mayor medida nos tenemos que preocupar. Ustedes saben que no solamente las empresas transnacionales controlan el mundo, sino que, digamos, el mundo en esa medida, sino que dentro de ellas hay algún conjunto de empresas. Yo hablaba de 500, pero de esas 500, las 12 primeras que yo quiero mencionar son 7 petroleras, una comercial, una de seguros y una minera. No te escucho. Entonces tenemos ahí como un perfil de lo que es la economía mundial en este momento, una economía que está siendo saqueada completamente, o sea, las empresas extractivas ocupan un lugar preponderante y las empresas que de algún modo tienen que ver con el manejo financiero, con el manejo de los recursos que los mueven, que los colocan y que a través de esos recursos controlan todo lo demás. Nosotros hablamos siempre de que el poder en el mundo se construye a través del control de los recursos estratégicos. No cualquier bien de la naturaleza se convierte en un recurso estratégico. Hay algunos que particularmente por su lugar en la producción, por su lugar en el proceso general, tienen ese papel y ese papel lo tiene preponderantemente el petróleo y el gas. Entonces nosotros estamos hablando de Chevron, que es la empresa número 12 del mundo. La número 1 es Walmart, pero la número 2 ya es Exxon. Y si nosotros juntáramos Exxon y Chevron, nada más esas dos empresas rebasarían incluso a Walmart, que ustedes saben que tiene un territorio realmente planetario, que está extendida en todos los continentes, por todas partes, que tiene un gran número de empleados, que controla realmente el comercio mundial, el comercio al menudeo, el comercio directo. Y Exxon y Chevron son las dos grandes petroleras de Estados Unidos, como Walmart es una empresa comercial de Estados Unidos.
Si las juntáramos, decía yo, serían la primera empresa mundial, pero no lo son, están separadas. Sin embargo, son dos ramas de una empresa que a principios del siglo XX se llamaba Standard Oil y era tan grande su poder, había concentrado a tal punto los recursos petroleros, la producción petrolera, que fue obligada por las leyes antimonopolio de Estados Unidos a fraccionarse. Se fraccionó, se hizo pedacitos y esos pedacitos poco a poco se empezaron a agrupar otra vez y hoy están ahí. En Chevron, la mayor parte de esos pedacitos de la Standard Oil, más otros que se fueron juntando, y en Exxon la otra parte. Entonces tenemos estas dos petroleras que después de un siglo vuelven a repetir el esquema, pero en otro nivel. Es decir, son esos grandes monopolios, ya no solo de Estados Unidos, esos grandes monopolios globales, mundiales, que controlan las actividades petroleras. En competencia, por supuesto, con dos empresas chinas, una holandesa y una inglesa. 5, ¿no? 5 que se reparten el petróleo mundial. Chevron es una empresa muy interesante porque fue agrupando, como les decía, a varias de la Standard Oil, pero después agrupó a grandes empresas también. Texaco se unió a Chevron y terminó siendo Corporación Chevron. Pero también es muy particular porque es una empresa que tecnológicamente ha tenido siempre una posición de vanguardia. En el caso de la explotación petrolera, de la exploración incluso, exploración y explotación, es muy importante el papel que juega la tecnología porque no basta con tener petróleo, hay que poderlo sacar de la tierra y hay que poderlo sacar del mar. Y entonces mucho del petróleo que está en aguas territoriales de los países del mundo solamente puede ser extraído a través de directamente empresas como Chevron, Texaco, o contratando a estas empresas para que nos alquilen la tecnología y entonces poderla emplear a través de empresas nacionales petroleras. Entonces, de todas maneras, esa punta tecnológica que ha podido establecer y ha podido mantener Chevron le permite estar directamente, pero también indirectamente, en la mayor parte de las operaciones petroleras mundiales. Chevron fue la primera empresa que aplicó el fracking. Este fracking tan famoso y tan indeseable, ¿no?, de nuestros tiempos. Bueno, Chevron hace 50 años empezó a hacer fracking y empezó de a poquitos y no hacía falta hacer más fracking en aquel momento, pero la tecnología estaba ahí, estaba preparada, estaba siendo adecuada y hoy el fracking es lo que está desplazando gran parte de los otros tipos de explotación petrolera a riesgo, por supuesto, del desgaste del planeta y en privilegio, en beneficio de una posición competitiva de avanzada. Con el fracking, Chevron en gran medida lo que está haciendo es abaratar los precios del petróleo y entrar de una manera relativamente perversa en la competencia, aunque bueno, la competencia es siempre un poco perversa, pero fijando precios que arruinan a otras compañías y que permiten entonces dar paso a una concentración mucho mayor en el terreno de las empresas petroleras y además afianzar la posición de Estados Unidos como el país hegemónico frente a la competencia con otros países del planeta. Fíjense ustedes, Chevron es una empresa norteamericana, es una empresa con sede en Estados Unidos, se dice hoy, porque por supuesto se ha convertido en empresa global, ¿no? Es una empresa que tiene una territorialidad que rebasa la territorialidad del estado donde tuvo origen, pero es una empresa que todavía podemos seguir llamando norteamericana. Sin embargo, el 75% de su producción
la hace fuera de Estados Unidos. Es decir, utiliza el petróleo, los yacimientos, los trabajadores de todo el planeta en un 75% y 25% solo en Estados Unidos. Chevron tiene exploración, ¿no? Anda buscando petróleo por todas partes del mundo, ha sido descubridora de algunos yacimientos interesantes en zonas que se pensaba que no eran importantes en el terreno petrolero, ha estado abriendo nuevas producciones en zonas como el sureste asiático, Australia, algunos lugares así que uno diría, bueno, no eran prioritarios porque es Medio Oriente quien tiene la mayor parte del petróleo. No, en todo el mundo hay petróleo y cada vez más los estudios indican que realmente hay otras formas de hidrocarburos que pueden ser obtenidas en cualquier parte casi del planeta. Entonces, la idea es mantener la posición geográfica, la posición territorial que permita estar asentado en estos territorios, en aquellos que hay petróleo, pero en aquellos en los que no se sabe si hay, pero sí puede haber. Entonces, hay una tendencia hacia una expansión territorial mundial que rebasa incluso las medidas del petróleo conocido actualmente. Esto ha llevado a una política muy ofensiva a este tipo de empresas como Chevron. Y Chevron yo les pediría que lo viéramos más como un emblema, como un paradigma de lo que son estas empresas, estas grandes empresas en el capitalismo contemporáneo que imponen modos de vida, imponen modos de uso del territorio, imponen dinámicas sociales, dinámicas económicas, que impiden, por ejemplo, trasladarse al uso de otro tipo de energías que sean energías menos dañinas con el ambiente, como puede ser la solar, porque claro, la solar no puede ser tan fácilmente acaparada, no es tan fácilmente monopolizable como no sea por sus mediaciones, ¿no? La tecnología que nos permite captarla, cosa que es muy pequeña relativamente, y entonces por mantener el monopolio de la energía en el planeta, incluso se impide usar energías más limpias y aliviar la catástrofe ecológica en la que nos encontramos. Pero entonces esta tarea de las transnacionales, como Chevron, como estas petroleras, es tan agresiva, tan intensa, tan desperdigada, tan desplegada por el mundo, que requiere también de algún otro tipo de apoyos. Requiere, por ejemplo, en muchas ocasiones, de un apoyo más diplomático, de un apoyo militar, de un apoyo de presiones de deuda, de presiones financieras. Entonces van caminando estas grandes inversiones de las transnacionales de la mano de las políticas de sus propios estados y de las políticas que estos estados pueden imponer en los organismos internacionales. Hoy en la mañana en la calle decía Rigoberta Menchú que no permitamos que la impunidad de Chevron se convierta en política, y eso es exactamente lo que de algún modo ha estado pasando. Esa impunidad de las empresas transnacionales se va convirtiendo en reglas del juego, y esas reglas del juego no solamente son aprobadas a despecho de la opinión de gran parte del planeta, de gran parte de los países del planeta y por supuesto de los pueblos, sino que después son la medida para calificar a estos pueblos si son gobernables o ingobernables, si se trata de estados fallidos o no fallidos. Entonces, efectivamente, es esa impunidad la que se está convirtiendo en regla y en política. Hay un conjunto de mecanismos en este terreno
que se han inventado para las controversias que hay entre las empresas y los pueblos o los estados. Y algunos de esos mecanismos que son pues muy utilizados por las empresas están en el Banco Mundial, son los del CIADI, del Centro de Controversias. ¿En qué consisten o cuál es el sentido oculto de estos mecanismos de controversia? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, fíjense que uno de los planteamientos principales de estos mecanismos de controversia, a veces que son interpuestos por empresas, por ejemplo, que siembran desechos tóxicos o por empresas que contaminan grandemente, como puede ser el caso de Chevron, es que se atreven a demandar a los estados cuando estos estados tratan de expulsarlas o de hacerles pagar los daños, los demandan, pero no por aquello que han perdido o que han invertido hasta ese momento, sino por aquello que contaban ganar en los siguientes 20 años. Entonces, empresas muy contaminantes, muy dañinas, empezaron a encontrar en el CIADI un mecanismo de ganancias, de hacer ganancia fácil, ¿no? Se metían en algún país, ¿no? A veces hasta con engaños o con cuestiones un poco tramposas, se metían a un país, la comunidad se daba cuenta de lo que estaban haciendo, se levantaba, les impedía, los quería demandar y ellos demandaban y decían, no, es que ellos nos tienen que pagar por los desechos tóxicos que hubiéramos sembrado ahí durante los siguientes 20 años y que nos iban a reportar tal cantidad de ganancias. El problema de estos mecanismos, que oídos así son una caricatura y realmente uno diría, pero no tienen condiciones de ganar un juicio de esta naturaleza, no obstante son controversias que generalmente ganan las empresas contra los estados. El caso de Chevron es un caso límite de este tipo de controversias. No está en el CIADI, son mecanismos nuevos, son novedosos, está sentando un precedente, está pretendiendo que el Estado agraviado sea quien pague el agravio. O sea, es realmente una cosa completamente sin sentido, completamente perversa, pero que afianza el poder de estas empresas sobre el conjunto de los estados y de los pueblos del mundo. Si Chevron gana, si dejamos que Chevron pase con un caso como este, no solamente estaremos dejando que la selva ecuatoriana quede dañada, quién sabe por cuánto tiempo, ahora lleva 30 años de haber hecho ese daño y todavía el petróleo está ahí flotando, ¿no?, en todos lados. Si nosotros dejamos que Chevron gane, ¿cuántas empresas similares creen ustedes que van a emprender juicios similares? Todas, 500 empresas. 500 o más empresas transnacionales que son las que están gobernando estos organismos internacionales y estas reglas del juego. Yo creo que el acto que se ha hecho acá es importantísimo porque se ha venido a la casa de Chevron, al Estado que protege, auspicia, encamina y abre puertas a Chevron en todo el mundo, a decir no estamos de acuerdo, no lo vamos a permitir, nuestros pueblos son soberanos y pretenden seguir siendo autónomos, autodeterminados y decidir su futuro. Si nosotros perdemos este juicio, habrán perdido los pueblos del mundo. Si se gana este juicio, creo que estaremos empezando una nueva historia, que será la historia no ya de las transnacionales que controlan al mundo, sino del mundo que empieza a controlar a las transnacionales. Muchas gracias.